¿Alguna vez te has preguntado por qué hablamos tantos idiomas diferentes? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto entendernos, no solo con gente de otros países, sino incluso con nuestros propios vecinos? La respuesta podría estar en una historia antiquísima, una historia de ambición, orgullo y una torre que pretendía llegar hasta el cielo. Hoy viajamos miles de años atrás, al capítulo 11 del libro del Génesis, a la llanura de Sainar, para descubrir la fascinante y reveladora historia de la Torre de Babel. Quédate conmigo, porque lo que vamos a desentrañar no solo explica el origen de las lenguas, sino que también nos da una lección increíblemente actual sobre la unidad, la humildad y el verdadero propósito de la humanidad. Comenzamos. Después del gran diluvio, la humanidad comenzó a multiplicarse de nuevo. Todos los descendientes de Noé hablaban una sola lengua y usaban las mismas palabras. Imaginen eso por un momento, un mundo sin barreras de comunicación. Podías viajar a cualquier lugar y entenderte perfectamente con todos. Era una época de unidad sin precedentes. Mientras migraban desde el oriente, encontraron una vasta llanura en la tierra de Sainar, que hoy identificamos con la antigua Mesopotamia, y decidieron establecerse allí. Fue entonces cuando surgió una idea. Se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. La tecnología que desarrollaron era avanzada para su tiempo. Les permitía construir de forma más rápida y resistente. Pero ¿para qué querían construir algo? Aquí es donde la historia toma un giro crucial. Su plan era ambicioso: construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Así nos haremos un nombre famoso y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Analicemos esta declaración. Hay tres motivaciones claras aquí. Primero, construir una ciudad, un centro de poder y civilización. Segundo, una torre que llegara al cielo. Esto no era solo una proeza arquitectónica, era un símbolo de su poder, su autosuficiencia y su deseo de alcanzar lo divino por sus propios medios. Y tercero, y quizás lo más importante, hacerse un nombre famoso para no ser dispersados. Aquí vemos el corazón del problema: el orgullo y el miedo. Querían gloria para sí mismos, no para Dios. Querían controlar su propio destino, desafiando el mandato que Dios les había dado después del diluvio: fructificado y multiplicaos y llenad la tierra. Ellos, en cambio, querían concentrarse en un solo lugar, crear su propio reino y asegurarse de que su nombre, su legado, perdurara para siempre. Estaban construyendo un monumento a su propia grandeza. La Biblia nos cuenta que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando. Esta es una forma muy humana de describir una acción divina. No es que Dios no supiera lo que pasaba, sino que muestra su interés personal y su inminente intervención. Y lo que Dios vio le preocupó. Dijo: he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y nada de lo que se propongan hacer les será imposible. A primera vista, esto podría sonar como que Dios estuviera celoso o temeroso del potencial humano. Pero si miramos más a fondo, la perspectiva es diferente. Dios no teme la capacidad humana. Él mismo nos la dio. Lo que ve es un potencial ilimitado impulsado por una motivación equivocada: el orgullo. Una humanidad unida en la arrogancia es capaz de cometer atrocidades inimaginables. Su unidad no estaba centrada en Dios, sino en su propia exaltación. Era una unidad frágil y peligrosa, destinada a la autodestrucción. Entonces, Dios tomó una decisión sorprendente. Dijo: vamos, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda. Él habla de su compañero. Y así lo hizo. De repente, el bullicio de la construcción se convirtió en un caos de sonidos incomprensibles. El arquitecto daba una orden y el obrero traía la herramienta equivocada. La comunicación, que era su fortaleza, pero se convirtió en su debilidad. La frustración y la desconfianza reemplazaron a la cooperación. El proyecto de la gran torre se detuvo abruptamente. La gente ya no podía trabajar junta. La unidad forjada por el orgullo se hizo añicos, y como resultado, el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra. Irónicamente, lo que más temían y querían evitar, la dispersión, fue exactamente lo que sucedió.
La ciudad recibió el nombre de Babel, que suena como la palabra hebrea para confundir, porque allí fue donde Dios confundió el lenguaje de todo el mundo. Pero la historia no termina ahí. Justo después de este relato de dispersión y juicio, el capítulo 11 nos presenta una genealogía. Empieza con Sem, uno de los hijos de Noé, y traza su linaje a través de 10 generaciones hasta llegar a un hombre llamado Abram, a quien más tarde conoceremos como Abraham. ¿Por qué es esto tan importante? Porque muestra que, a pesar del fracaso y la rebelión de la humanidad en Babel, el plan de Dios para redimir al mundo no se detuvo. Mientras los hombres buscaban hacerse un nombre por sí mismos, Dios estaba preparando levantar un nombre, el de Abraham, a través del cual bendeciría a todas las naciones de la tierra. La Torre de Babel representa el esfuerzo humano por alcanzar a Dios por sus propios medios. La historia de Abraham, que comienza en el capítulo siguiente, representa la iniciativa de Dios de alcanzar a la humanidad. Es un contraste perfecto entre la religión el hombre buscando a Dios y el evangelio Dios buscando al hombre. Entonces, ¿qué podemos reflexionar de esta increíble historia? Primero, nos enseña sobre el peligro del orgullo. Cuando nuestra motivación es construir nuestro propio reino, hacernos un nombre y glorificarnos a nosotros mismos, inevitablemente nos estamos poniendo en oposición a Dios. La verdadera grandeza no se encuentra en torres que construimos para nosotros, sino en una vida de humildad y servicio a Él y a los demás. Segundo, nos muestra que la verdadera unidad no se basa en un idioma o una cultura común, sino en un propósito común centrado en Dios. La unidad de Babel era superficial y egoísta. La verdadera unidad que Dios desea es la que encontramos en Cristo. Siglos después de Babel, en el día de Pentecostés, ocurrió un milagro que fue como una reversión de Babel. El Espíritu Santo descendió y los apóstoles hablaron en otras lenguas, pero esta vez la gente de diferentes naciones no fue confundida, sino que cada uno entendía el mensaje de las buenas nuevas en su propio idioma. La confusión de Babel dio paso a la claridad del Evangelio. La dispersión dio paso a la reunión. Hoy en día seguimos construyendo nuestras propias torres de Babel. Pueden ser nuestras carreras, nuestra riqueza, nuestra popularidad en redes sociales, cualquier cosa que construimos para nuestra propia gloria, para hacernos un nombre. La historia de Babel nos invita a examinar nuestros corazones. ¿Para quién estamos construyendo? ¿Para nuestra propia fama o para la gloria de Dios? La historia termina con una dispersión, pero también con una promesa. La promesa de que Dios no abandona a la humanidad a través del linaje de Abraham. Y finalmente, a través de Jesucristo, Dios creó un nuevo pueblo, una nueva familia, donde ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Él derriba los muros de separación que Babel erigió. Así que la próxima vez que escuches un idioma extranjero, en lugar de verlo como una barrera, recuérdalo como un testimonio de la historia de Babel, pero también como un recordatorio de que el plan de Dios para unir a todas las naciones bajo el señorío de Cristo es mucho más grande y poderoso que cualquier torre que podamos construir. Gracias por haberme acompañado en este profundo viaje a Génesis 11. Espero que esta historia te haya impactado tanto como a mí. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando las riquezas de las Escrituras, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Déjame un comentario abajo contándome qué te pareció la historia de Babel. Nos vemos en el próximo video.